En este momento vamos a hacer un video sobre los 144,000 que aparecen en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7 y en el capítulo 14. Este es un tema que muchas personas o que muchas religiones tienen sus propias interpretaciones. Y bueno, muchas religiones, hay una religión en especial que enseña también que estos 144,000 son personas que van a estar en el cielo. Entonces limitando el acceso al cielo solo a 144,000 personas. Pero vamos en esta noche a hacer un estudio y usted pues al final sacará sus conclusiones al analizar los textos de Apocalipsis y también el contexto a lo largo de la Biblia sobre este tema, pues que es un tema muy bonito, un tema muy bonito porque se habla justamente de la misión de estos judíos. Recordemos que el evangelio empezó con los judíos, con un grupo de 12 personas, judíos de nacimiento, apóstoles. Y bueno, es un estudio muy bonito. Bueno, en primer lugar vamos a ver que hay interpretaciones que no se apegan a la Biblia, como por ejemplo la de los testigos de Jehová, los cuales afirman que estos 144,000 son personas ungidas y que son las únicas que estarán en el cielo con Dios y con el Cordero. Bueno, ahora como segundo punto vamos a ver que la Biblia habla justamente que estos 144,000 primero son, dice, de la tribu de Israel. Aquí está. Apocalipsis 7:4 dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, partiendo desde esta premisa que la Biblia dice, en primer lugar vamos a ver que estas personas son judías. Y si analizamos pues los textos que siguen hasta el versículo 7, comienza a nombrar las tribus de Israel. Entonces, en primer lugar, aprendemos de Apocalipsis que estas personas son judíos. Son judíos y que pertenecen a las tribus de Israel. En tercer lugar, vamos a ver que también se le llama siervos a estas personas. En el mismo capítulo 7, versículo 3, dice, diciendo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, estos 144, después de que son judíos, o sea, después que la Biblia muestra que son judíos, también dice que son siervos de Dios, son servidores de Dios. La palabra siervo pues significa eso: siervo, servidor, alguien que da servicio, alguien que también es un esclavo. Entonces, en la Biblia también, en el Antiguo Testamento, a Israel se le llamó siervo de Dios. Vamos a ir sacando las conclusiones a través de los textos. Vamos a leer en Isaías 45:4. Como vemos aquí en el texto, Isaías 45:4 dice: por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre
y te puse sobrenombre aunque no me conociste. En este contexto vemos que habla Jehová. En el 3 dice: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios que te pongo nombre, por amor de mi siervo Jacob e Israel. Ahora, recordemos que solamente a Jacob se le llama Israel. O sea, fue a Jacob quien Dios le cambió el nombre, después le puso Israel. Entonces, aquí vemos en Isaías que se le llama siervo a Israel. A Jacob se le llama siervo. Y en Apocalipsis 7 que vimos en antes, se llama a estos sellados, se les llama los siervos. En el 3, aquí está. Hasta que hayamos sellado en las frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, sigamos analizando la Biblia. Vemos que estos 144,000 son judíos, son siervos de Dios. A Israel como nación, o como también tanto personalmente a Jacob se le llama Israel, y también se le llama como nación Israel. Entonces hasta aquí vamos viendo que son judíos y que son siervos de Dios. Ahora, en tercer lugar, vemos que siempre Israel ha servido a Dios. Siempre ha servido a Dios como el siervo. Y también hemos visto siempre que la Biblia habla de que en Israel siempre ha habido un remanente. En este caso, al ver estos 144,000, también podemos analizar que este es un grupo de personas o un remanente, unos siervos de Dios que tienen un propósito en el tiempo de la gran tribulación, porque justamente aquí se habla de los sellos, que estos 144,000 iban a ser sellados, porque según el contexto de Apocalipsis se habla de tiempo de tribulación, tiempo de juicios, y también la Biblia habla en el Antiguo Testamento que los sellos siempre son para protección. El sello, y aquí justamente el sello en la frente de los judíos de estos 144,000, pues son para que los juicios sobre ellos no causen ningún daño. Sigamos analizando. Decía también que la Biblia habla de que después de la conversión de todos los gentiles, Dios tratará con Israel. Y en el libro de Romanos siempre se habla que ha habido un remanente, un grupo de personas que siempre han quedado para servirle a Dios. Por ejemplo, en Romanos 9:27 se habla de un grupo de personas que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Vamos a leer Romanos 9:27 y también Romanos 11:25. Primero veamos 11:25. 11:27 al 25. Vamos a buscarlo. A ver, es Romanos 9:25. Déjeme buscar Romanos 9:25. A ver. Romanos 9:27. Aquí está 9:27. Dice: también Isaías clama tocante a Israel,
Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Entonces siempre ha habido un remanente o un grupo de personas que le han sido fieles a Dios, que le han dado servicio a Dios, que les sirven como siervos. Y aquí en Romanos 9:27 vemos que dice de los hijos de Israel, que aunque fueran como la arena del mar, tan solo un grupo será salvo o será escogido siempre para darle servicio a Dios. Ahora sí, vamos a los otros textos de Romanos 11:25 al 27. Aquí está. Y aquí se habla de la restauración de Israel. Y la restauración de Israel dice que será después que Dios trate con los gentiles, es decir, para el tiempo de la tribulación. Dice 25, pues no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Nótese que el 26 dice que todo Israel será salvo. Pero ya hemos visto que cuando se dice a todo ese Israel, se refiere a todo ese remanente de judíos que serán salvos. Podemos entonces concluir que ese grupo, ese remanente, son esos 144,000 que habla Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. También hay un dato muy interesante, que aquí en el 26 se habla que vendrá de Sión el libertador, y este se refiere al Señor Jesucristo. Y en Apocalipsis 14:1 se habla que en el monte Sión estaba el Cordero con los 144,000. Vamos a ver. Después miré, dice, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él estaban esos 144,000. Mire, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Tenían el nombre escrito de él en la frente. Entonces es algo increíble que cuando comenzamos a juntar los textos, a poner los textos, vamos a ir sacando la verdadera interpretación. Romanos dice que de Sión vendrá el libertador. Y aquí vemos otra vez que ese remanente está en el monte de Sión con el Cordero aquí. Y que tenían el nombre del Padre escrito en la frente y el nombre del Cordero. Tenían los nombres. Ahora, en donde también yo decía que la Biblia habla de que siempre ha habido un remanente, ¿verdad? O sea, un grupo de personas. Y aquí en Romanos 11:4 vamos a ver qué dice. Pero qué dice la divina respuesta: me he reservado, dice, 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también dice el 5, en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces, ese grupo de personas, ese remanente que Dios ha dejado siempre de judíos, son para que les sirvan, para servir y para hacer la obra de Él. Bueno, sigamos avanzando. Entonces, hemos visto que en primer lugar son judíos, son siervos de Dios, y que siempre en Israel ha habido un remanente que ha quedado para servirles a Dios. También hay un dato curioso en Apocalipsis 14, cuando habla de que estos 144,000 eran vírgenes, dice.
eran vírgenes. Vamos a ver en Apocalipsis 14:4 dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que sirven al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ahora, según la misma Biblia, habla de que las personas que no se contaminaron con mujer o las personas que no estaban con mujer eran los eunucos. Y la Biblia habla de que los eunucos, hay un grupo de eunucos que fueron hechos por Dios eunucos por causa del reino. Lo dice en Mateo 19:12. Vamos a ver y luego vamos a seguir analizando. Mateo 19:12 dice: pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Después dice: y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y la tercera clase de eunucos dice: y hay eunucos asimismo que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Entonces aquí podemos analizar que estos 144,000 que no se contaminaron con mujeres probablemente sean eunucos, que se hicieron eunucos o nacieron eunucos desde el vientre de su madre por causa del reino de los cielos. O sea, porque tenían justamente una misión por Dios, dada por Dios, una misión, un plan, un propósito. Y justamente si volvemos a nuestro capítulo de Apocalipsis 7, vemos que estos 144,000 primeramente son sellados para un propósito. ¿Por qué necesitan el sello? Porque estaban en tiempo de tribulación. Y los contextos anteriores se habla de 4 ángeles que detenían los 4 vientos, dice. Y otro ángel aparece diciendo que no hagan daño a nada, ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayan sellado a los siervos. Entonces, en este tiempo de juicio, esos 144 fueron sellados para un propósito. Ahora, nos preguntamos cuál es ese propósito. Probablemente yo considero en lo personal que ese propósito es de predicar en ese tiempo el evangelio, predicar a Jesús. Y también estos 144 son primicias, dice Apocalipsis 14. Ahora, ¿por qué concluyo así? Porque en los demás contextos de Apocalipsis 7, del 13 en adelante, se habla que entonces uno de los ancianos habló diciéndole a Juan que esos quienes eran. Y la respuesta del anciano en el 14 le dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces probablemente sea que estos judíos son los encargados, el remanente, que durante el tiempo de tribulación le dará servicio a Dios por medio de la predicación para salvación de las almas. Porque aquí vemos una multitud. En el versículo 9 dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, de las cuales nadie podía contar. Y aquí se habla de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en sus manos. Entonces aquí sí vemos ya multitud de personas
multitud de personas que han sido salvas. ¿Y por qué sabemos que han sido salvas? Porque el 14 dice que han lavado sus ropas y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. Entonces, la conclusión de este estudio, al analizar todos los textos, podemos decir que estos 144,000 judíos son los que durante el tiempo de la tribulación servirán a Dios predicando el Evangelio. Porque en el tiempo de la tribulación también habrá salvación. Por ejemplo, aquí en los versículos, en el 14 específicamente. En el 14 específicamente dice aquí dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Note, la multitud de personas habían salido de la gran tribulación. La multitud de personas habían salido de la gran tribulación. Entonces, en ese tiempo todavía había salvación. Porque la Biblia dice que mientras haya vida, hay esperanza para el ser humano. Entonces, ¿quiénes son los encargados de predicar? Serán estos 144,000 judíos. Al inicio de este video yo les decía que la predicación empezó por los judíos, ¿verdad? La predicación empezó por los judíos, comenzó con los judíos. Jesús comisiona 12 discípulos y los envía por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. Y aquí en Apocalipsis vemos que también la predicación finaliza con los judíos otra vez, a través de los 144,000. Y bueno, al final de todo esto podemos ya concluir que estos 144,000 son judíos que tienen el propósito de predicar y de ser primicias para Dios, porque probablemente sean eunucos que no se contaminaron con mujer. Según Apocalipsis 14, vamos a buscarlo, Apocalipsis 14, dice el 4, que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, y estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron rescatados, dice, de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Nótese que fueron rescatados, fueron redimidos, fueron comprados, o sea, fueron salvos. Y justamente la Biblia habla de un remanente, que todo al final, el remanente de Israel será salvo. O sea, todo Israel, todo el remanente escogido por Dios para sus propósitos será salvo. Bueno, este video queda para que usted saque sus propias conclusiones y pues juzgue a la luz de esta enseñanza y saque sus propios ¿cómo me podría decir? A ver, bueno, saque sus conclusiones, sus propias conclusiones a la luz de esta enseñanza, porque como decía, hay una religión pues que enseña que estas personas no son judíos, sino son 144,000 personas de su religión, que son los que irán al cielo. Entonces aquí vemos que hay una multitud también en el cielo que está en el trono. Apocalipsis 7 se habla de eso, y que estos 144,000 pues son judíos y que serán los encargados pues de predicar el mensaje de Jesús, de Cristo, porque Cristo es el fundamento seguro en esta vida y el fundamento para nuestra salvación. Bueno, Dios le bendiga. Si te gusta este video, pues déjame un comentario, y si te edifica, pues compártelo y suscríbete al canal, déjame un me gusta, y pues seguiremos compartiendo nuevos temas. Bueno, Dios te bendiga.